La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Tipo Radio. Y llegó la hora de la entrevista. Estamos con el doctor Enrique Arias Gibert, ¿sí? Lindo nombre. Y sí, algo lindo tengo que tener. Exactamente. Estamos con un abogado, es camarista del Foro Laboral, pero no vamos a hablar de la justicia. O sí, vamos a hablar de la justicia, pero de otra perspectiva. Porque es un filósofo, un filósofo jurídico, pero vamos a hablar un poco de filosofía. Y para ir rompiendo un poquito el hielo, le vamos a preguntar a qué escuela primaria fue. A varias. ¿Qué pasó? ¿Fue hace mucho? Y bueno, primero que por supuesto que fue hace mucho. Es decir, fue en el Precámbrico. Sí, en el Pleistoceno para algunos. No, fui a un colegio, ingresé en jardín los primeros años, iba a un colegio norteamericano, sí, en el Perú, y después fui a la escuela pública. ¿Eso por qué en el Perú? Porque tuve una vocación trashumante desde niño. Es decir... o sea, te escapaste a los 4 años de casa. No, a los 3 años ya nos fuimos todos. Pero no te fuiste solo. No, llevaba a mis viejos porque si no se iban a sentir tristes. Claro, los llevabas. Y vos decías, ¿a dónde quiero ir? A Perú. Exactamente. ¿A qué lugar de Perú fuiste? A Puno, en el lago Titicaca. Y ahí los compañeritos, ¿era fácil, era difícil? Bueno, eras chico también. Era chico, o sea, la ventaja que tenía es que era más grandote. Eso hacía más fáciles las discusiones. Bueno, seguí siendo más grandote. Acá nadie se va a hacer el vivo, quédate tranquilo. Y entonces, ¿durante cuánto tiempo estuviste estudiando en Perú? Y hasta los 10 años. 10 años, ¿sí? ¿Tu viejo qué hacía? Mi viejo era ingeniero agrónomo. Ajá. Y tenía algún terrenito por ahí. Y bueno, vino la reforma agraria y se les ocurrió que era mejor que no la tuviera. Ah, porque fue la época de Velasco Alvarado. Efectivamente. Ah, bueno, y entonces en esa situación no adhirió a la revolución y se volvió ¿para dónde? Y nos volvimos a Argentina. Argentina. Sí. ¿Y dónde terminaste el primario? En La Plata. En La Plata. Se instalaron en La Plata. Efectivamente. ¿Y el secundario dónde lo hiciste? Y el secundario lo hice un poco en La Plata, un poco en Córdoba y un poco en Catamarca. Bueno, claro. Bueno, podés hacer un informe de la situación de la educación pública en Argentina a nivel federal, claramente. ¿No? Los años 70. Claro. ¿Cómo es el secundario en 3 provincias de Argentina? ¿Y en todos fuiste abanderado? No, ninguno, es más. Nunca un medalla acá, nunca acá. No. Lo echamos. Hubo una discusión sobre si me permitían ser escolta de bandera o me echaban, justamente. O sea, siempre, nunca en los grises. Blanco o negro. Sí, aparte a pintitas. Escúcheme, ¿y dónde la pasó mejor? ¿En Córdoba, en Catamarca? Y generalmente uno trata de pasarla mejor en donde está, ¿no? Sí. Así que en los 3 lugares. En cualquier lugar, todos son Y distintos. eso fue el secundario. ¿Y la vocación por el derecho cuándo apareció? Eso es, digamos, una cosa muy difícil de hallar. Dicen que serás lo que debes ser o serás abogado. Sí. Entonces probablemente eso me haya convencido. Casi definitivo. ¿Y papá y mamá qué decían? Y ellos querían que estudiaras derecho o que estudiaras otra cosa, porque papá era ingeniero agrónomo. Efectivamente, y mamá es filósofa, así que ahí andaba. Bueno, un poquito tiró mamá. Lo estás trabajando ese tema. Ahí hay discusiones bastante. Lo estamos trabajando en terapia. Serio, porque era algo muy interesante. Era muy interesante. Era muy interesante porque como mi mamá hacía epistemología, sí, le trataba de decir a mi papá cómo tenía que investigar, que era simplemente investigador científico. Así que... Una ciencia dura con una ciencia blanda. No, una ciencia dura con alguien que se creía que los filósofos pueden decirle a los científicos lo que deben investigar los científicos. Ah, claro. Qué fácil. Che, ¿la sobremesa cómo era?
terminaba siendo un poco áspera. Mi mamá, por ejemplo, decía, listo, me cansaron, no cocino, y se iba. Entonces todos aplaudíamos. Bien por mamá adelantada mucho tiempo. Presionando. Bien, mamá podría jugar en lugar de Otamendi, No, ¿no? es decir, Raspaba mamá. digamos que venía a ser algo así como una especie de Aguirre Suárez con esteroides. Para los que no saben, Aguirre Suárez era un central de Estudiantes de La Plata famoso que era bastante áspero por lo que se sabe. No tanto. No, usted había porque un mito, había un mito. Es un mito. Bueno, ¿usted también es de Estudiantes de La Plata? Y sí, por Claro, eso. usted se fue a La Plata y ahí, cuando se fue a Perú, ¿de qué cuadro era? Siempre de estudiantes. ¿Siempre fue de Estudiantes? Siempre fue de estudiantes. Qué bárbaro. Por eso sí. odié siempre el fútbol. Claro. Jugamos a eso que juegue estudiantes, que era algo parecido. Ahí lo No, agarró no Balbo. comparto, No no comparte, comparto. Balbo. Balbo es un esteta del fútbol. Claro. Váyase, Balbo. Era algo que a mí me... Por lo menos traemos una persona sincera. Hay un problema de probabilidades. Por ejemplo, Y dos de estudiantes en una mesa es imposible. Es imposible, sí, 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 no, sí. es casi el 30% de esta mesa. es una cosa ahí raro. Bueno, le mandamos un saludo a todos los pincharratas, amigos. Entonces ahí decidió estudiar Derecho. Así es. ¿Y dónde estudió Derecho? En Córdoba. Perfecto, porque tenía La Plata cerca, el tipo no podía estudiar cerca. No, en La Plata estaba mi abuela. ¿Vos vas a ir a estudiar con 17 años con tu abuela o un departamento solo? No sé, yo era muy apegado. No le cree nadie. Yo era muy apegado. No le Se cree fue nadie. solo a Córdoba. Así es. ¿Años? Un año divertido. Yo llego a Córdoba en el año 78. Ah, claro. O sea, Tucumán llegaba a ser algo bastante áspero. Claro. Bueno, épocas difíciles, ya en plena dictadura. Sí, eran... Bueno, y Córdoba siempre se caracteriza, bueno, es la universidad más antigua de la Argentina, una de las más prestigiosas. ¿Cómo fue estudiar Derecho con compañeros cordobeses teniendo acento porteño? Porque los de La Plata, digamos, no tienen mucho acento distinto que los que viven en la capital federal. Y los cordobeses son ásperos también con los porteños a veces. Y no, siempre son ásperos, no a veces. O sea... Tenemos una delegación de cordobeses que acaba de entrar en este momento. No importa, lo calmamos con Fernet, tranquilo. Fernet con coca. Sí. El tema es tratar de no darle las botellas, por lo menos que no sean de vidrio, porque ahí se vuelven peligrosos. Claro, ahí se vuelve peligro. En el 78, ¿el Fernet era el auge que soy? Por supuesto. Ya sí. siempre. Sí. El Fernet con coca y el Lomito son las marcas de Córdoba. Ah, marca. ¿Y ya estaba la revista Hortensia? Sí, Sí, no, ya había incluso humor. ya había pasado el periodo de esplendor. claro. Es decir, yo soy de la época en que todos estábamos con Expreso Imaginario, Claro, viejísimo, o después humor. claro. Bueno, te estudiaste Derecho, ¿recordás alguna materia con cariño particularmente de esos años de estudio del Derecho? Sí, por ejemplo, Filosofía del Derecho, que digamos que yo creí que la sabía, hasta que me encontré con el profesor, que en esa época era gente muy amplia, que le molestó que hablara a favor de los sofistas y contra Aristóteles, con lo cual logré un hermoso 4, que fue la mejor nota de mi carrera. Claro, un aristotélico tomista como usted, desenfrenado, defendiendo sofistas. Bueno, y ahí evidentemente te picó el bichito de la filosofía del derecho y la filosofía en general. En general yo tengo más simpatía por los sofistas que por los filósofos. ¿Y por qué? ¿Cómo lo definirías? Mira, el filósofo es el tipo que cree que existe algo así como una verdad. El sofista es el que sabe que hay algo que es más verdadero, pero la verdad no se tiene acceso. Esa es la pequeña diferencia. O sea, yo no sé dónde está lo mejor. Yo no conozco cuál es el destino de la historia, ni me interesa. Sé que hay una situación determinada y que puede ser mejor. Y con eso me conformo y es lo que puedo saber. Más de eso no alcanza. O sea, el problema que tiene muchas formas de pensar la filosofía es que les gusta ocupar el lugar de Dios. Y yo tengo dos problemas. Uno, no me da como para ser Dios.
Por ahora. Por ahora, no. Creo que nunca. Y lo peor es que no creo, o sea, es terrible lo que sucede. Ahora, en el mundo de los abogados conservadores de la década del 70, una persona que tenía, porque hoy los positivistas eran la izquierda, digamos, transformadora frente a los naturalistas o a los aristotélico-tomistas, y ahora hay una corriente nueva que me gustaría también debatirla un poco, que se llaman los filósofos críticos, que tiene 20 años, 25 años. Sí, que tiene una tendencia también, más que a ser críticos, a ser crípticos. Qué malo que eso le vas a pegar también a los críticos. Y por supuesto, o sea, en el fondo, gran parte de la manera de pensar el derecho parten de pensar el derecho como algo que se impone desde arriba y no darse cuenta que el derecho es como el lenguaje, es lo que se habla. Es decir, el derecho está hecho de palabras. Las palabras son justamente significantes que adquieren su significado por estar opuestos a otros y van cambiando permanentemente con la sociedad. Es decir, a mí no me interesa tanto, o sea, si nosotros quisiéramos alguna vez explicar el derecho, no lo pensaríamos a partir de la palabra que enuncia, sino a partir de la palabra que es escuchada. Cómo es escuchada socialmente, vamos a tener vigencia, vamos a tener validez, en vez de pensar en quién lo enuncia. O sea, imagínate, por ejemplo, que vamos a un caso histórico. Livingston era presidente de Argentina, de acuerdo al estatuto de facto y todo lo demás. Y aclaramos a los chicos que es un presidente que duró 8 meses, que vino, era jefe de inteligencia de la Embajada Argentina en Estados Unidos, y Lanusse no quería ser presidente, que era el que tenía el poder verdadero, y en la transición Onganía-Lanusse lo ponen a Livingston como presidente. Roberto Marcelo. Y llegó Roberto Marcelo Livingston a creerse que era presidente. Como se cree que es presidente, hace lo único que no podía hacer, que por supuesto se le garantizaba, que era removerlo a Lanusse. Lo removió a Lanusse y duró 24 horas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente, aunque todas las palabras le decían que podía hacerlo, en realidad no podía hacerlo. Porque dependía no de la palabra que enuncia, ni del mandato, ni nada por el estilo, sino cómo esa palabra es escuchada. O acordate, ¿tenía derecho o no tenía derecho en la situación del 19 de diciembre del 2001 de la Rúa a declarar estado de sitio? Tenía derecho, pero la palabra... Perdón, ¿qué fue lo que decía la gente en la plaza? Yo no quiero repetir. Bueno, sí, es medio difícil repetir, pero algo así como, no me acuerdo, del embudo o algo por el estilo. Upa. No, pero con y ese es el problema. Te quería... ahora, vos hablas del lenguaje y la palabra, ¿sí? Me hace acordar a Lacan. Sí, pero recién hablaste del lagarto, o sea, ¿con cuántos animales me querés meter? No. Lacan, la toga. Ahora vamos a hablar un poquito de Lacan, la palabra, el lenguaje y el derecho. ¿Está bien? Dale. Y seguimos en esta tarde de sábado. Esto es Pipo Radio por la radio de la Universidad Pública y Plural. ¿Qué le pasa? Guedes iba a rajar. No me dejan. No, sí, lo dejamos siempre, lo dejamos salir de acá. Es más, algunos alientan a que se vaya de acá. Pero se quedó porque le interesó el entrevistado. Está tomando nota, ¿vio? Después No le tomamos la salida. No entendí muy bien después de que dijo qué colegio primario fue lo que dijo, pero estoy tratando de tomar nota. No, pero quédese tranquilo porque fue a 35 colegios. Sí, Ahora por eso estamos me perdí, recabando la estoy tratando información. de seguir. El distrito escolar de Temuco, a Sí, ver si lo... claro. Porque hay datos de él, de Interpol nos llamó recién. Sí. El padre que era ingeniero agrónomo, usted sabe cómo son los ingenieros, no queremos... Le mandamos un saludo a todos los ingenieros agrónomos, pero la mamá era filósofa. Le mandamos un saludo a todas las filósofas. Qué discusión rara, ¿no? Un ingeniero No, sí, agrónomo sí. con un filósofo. Y el tipo está así, ¿no lo ve? El tipo viene todo de blanco, ¿Cómo llamaban los que- los 2 enfermeros que lo cuidan, No me sale el nombre de los economistas de la Tierra, ¿cómo era? los economistas de la Tierra. Sí, no. Pasemos ya. otro, sigamos. Eso parece... Ahí está el oficiócrata, ¿no era una discusión del oficiócrata, del ingeniero agrónomo, el filósofo? No, bueno, es definitivo. Yo creo que la medicación no está dando el resultado esperado. ¿La ciencia qué dice, Balbo, a todo esto? Extrañamos mucho al doctor Marán. Exactamente. Bueno, estamos con Enrique García Gibert, hablando de filosofía, y él habló un poquito del lenguaje, la palabra, lo que significaba el derecho, y yo le tiré un Lacan por la cabeza, y él lo agarró, porque es como Armani, él agarra todo lo que le tiran mayormente, ¿no?
Eso no verifica en la realidad, ¿eh? No, Se pero- tiró al arco, atajó uno, el penal, pero bueno. No, dale. bueno, ¿por qué tipo tiene que...? Es un asesino. Guede asesino. ¿Te acuerdas cuando decían a Caradagian? Ah, asesino. Asesinos de, Guede de lo los mismo. que no son de Boca. Exactamente, el asesino. Bueno, la filosofía está ligada eventualmente al lenguaje, a la palabra, porque es la manera de cuestionarnos, de preguntarnos a lo largo, desde que éramos chiquititos. Vos en Perú seguramente Dios existe, no existe, hay un orden para el mundo, hay un plan para todos nosotros o para algunos de nosotros y para el resto no. Lacan quiso expresar a través del lenguaje y la palabra algo de eso. Vos que sos curioso, ¿qué reflexión tenés al respecto? Que Dios no existe y es el inconsciente. No, bueno, no me refería tan profundamente a eso. Qué simple. Ya está, ¿viste? ¿Para qué hacemos tanta pregunta? Gente que escribe años, libros, miles de páginas, así de simple, mirá. Y hablando de inconscientes, Guede, Sí. de gente inconsciente, ¿cuándo te empezaste a plantear? Porque una cosa es la lectura, una cosa es la curiosidad, que yo creo que es uno, lo hablamos alguna vez, el motor del mundo junto con la culpa. ¿Cuándo te pareció que podías enseñar filosofía? Cuando era nene, tenía 9 años y mi vieja me prohibió leer a Cándido de Voltaire. Entonces era una razón suficiente. ¿Lo como leía en para francés, leerlo. mamá? No, mamá no lo tenía en francés, lo tenía en castellano. Así que me fue mucho más accesible. Porque mamá por ahí te la hacía más difícil. No, sí, trataba, hizo todo lo posible. Claro. ¿Por qué te prohibió? Y porque supuestamente Cándido de Voltaire no es lectura para niños. No, claro. Razón para estudiarlo. Claro. A los Tan 9 difícil. años. No, Y difícil. justamente Vos a los el 9 problema años- que estamos tratando ahí con Cándido de Voltaire es lo que acaba de preguntar él. Claro. Hay un plan, qué es lo mejor, Correcto. quién es Pangloss. No, ¿Quién- pero ¿cómo lees a los 9 años Kant? Se logra, se hace. Sí, Nah, es bueno, difícil, ¿eh? Era un mundo, no sé cuánta televisión había en tu mundo o cuánto juego en la calle había en tu mundo. Digamos, cuando la primera vez que te conocí me hacías acordar un poco a esos mundos donde los chicos tenían un acceso a los libros y a las bibliotecas como una alternativa a horas de televisión o a horas de jugar en la calle con amiguitos. No sé si tiene mucho que ver haber viajado mucho para haberte recostado en la lectura, quizás. Y probablemente sí, o sea, probablemente el hecho de viajar mucho, estar en lugares distintos, de tener nuevos amigos todo el tiempo, por supuesto que hace que uno se recueste en la lectura. Pero por otro lado, creo que la gente de nuestra edad leía más porque primero la televisión en Puno, por ejemplo, era un solo canal. En Buenos Aires eran 4. 4. Sí. Y con más el de La Plata 5, que estaba el Capitán Piluso, que era muy importante para todos nosotros. Pero eso es lo que podíamos hacer. Y es lógico que entonces jugáramos en la calle y todas esas cosas, pero bueno, así era como estábamos. Y la posibilidad que en tu casa existieran esos libros, porque no son libros que comúnmente uno tiene en casa si su madre no es filósofa o estudia algo de eso. No son libros de consumo popular que uno tenga. Sí, la verdad que no, pero digamos que para nosotros era común. Claro, por eso digo, pero bueno, son condiciones. Ahora, ¿querías preguntar algo, Jorge? No, el tema es, te mudaste muchas veces. Sí, Hiciste una vida así de nómade en muchos aspectos. sí. ¿Cómo pudieron sostener una biblioteca habiendo paseado por tantos lugares y estando poco tiempo? ¿Cómo logró tu viejo sostener una biblioteca con la vida trashumante que llevaste? Creo que lo único que mudábamos eran libros, los muebles quedaban. Es decir, y a mí me pasa lo mismo. O sea, tengo una biblioteca que es lo único que me interesa. Me preguntaban, ¿por qué no me voy a Capital? Porque no tengo departamento donde entren los libros. Ese es el problema. Y realmente es como la caparazón de uno. Un poco se hacen pesados, pero
es lindo poder saber, y esto yo lo leí acá y buscarlo. Forma parte de los vicios que tiene cada uno. Sí, claro, es muy divertido. Yo creo que algo nos pasó la primera vez que nos juntamos, que nos estábamos debatiendo, no sé, sobre psicoanálisis. Entonces, no, esto lo dijo Nacio, entonces te sacaba el libro y te mostraba las 5 verdades que dice Nacio para tener una pareja más o menos que funcione. Pero ese gozo que te da el hecho de sacar el libro y tenerlo subrayado en la página tal y poder debatir con el otro es... Bueno, cada uno tendrá su locura, su neurosis, una es la nuestra. Vos sabés que hay un número de 4 o 5 grandes bibliotecas porteñas, la de Bioy. A mí, por ejemplo, una vez me atendió Bioy en su biblioteca, hay fotos de esa biblioteca, donde el tipo era una habitación que tendría, no sé, 10 por 10, digamos, impresionante, con libros hasta el techo, pero lo que me impresionaba es que tenía 3 o 4 mesas de trabajo con libros abajo de las mesas y arriba de las mesas, ¿no? Entonces había que ir como un laberinto borgiano para poder sentar. Y tenía 2 sillas Tonet y nos quedamos charlando una tarde, era muy amable Bioy Casares, hablando del primer producto que hizo con Borges, que era una publicidad de leche cuajada para la Martona. Ganaban guita con eso porque estaban en Casares, ¿no? Donde ellos escribieron esa nota. La pregunta que te quería hacer es, hay unas famosas bibliotecas en Buenos Aires, hay 4 o 5 de un tamaño donde se dice que hay 30.000 volúmenes, ¿no? Pero que una biblioteca que se precie tiene que tener un piso de 2.000 volúmenes, ¿sí? ¿Alguna vez contaste los libros? Pues yo lo hice. No llegué. Pero no tenés un cálculo de cuánto tenés. Y un poquito el doble de eso. Un poquito, 4.000. Sí. Más o menos. Entonces no hay departamentos en No hay Buenos departamento Aires. en Buenos Aires que aguante la biblioteca. ¿Recordás con qué libros? Ojo, también me acuerdo de otra cosa, cuando, digamos, la biblioteca principal, que por supuesto quedó chica, iba a comprar otras cosas, después ponerlo en buscar piezas para habilitarlas como bibliotecas. El que me hace la biblioteca, un muchacho de un arquitecto, me cuenta algo que a mí me pareció realmente maravilloso. Nos pusimos a charlar, el hombre tenía mucho interés en Gramsci, cosas muy interesantes, un hombre muy culto, que además había sido lector de Borges, el librero, el bibliotecario, el arquitecto, y me dice, mira, cuando vos me encargaste una biblioteca, sí, yo dije, otro juez que me pide una biblioteca enorme. Y entonces me cuenta la anécdota de un juez que no voy a contar quién es, porque actualmente sigue en funciones y es bastante conocido, que tenía una casa, un chalet en Vicente López. Y le pide una biblioteca de unas dimensiones muy superiores a las que yo había encargado. Y de golpe se encuentra con que este muchacho, digamos, más allá del silabario, 2 o 3 libros infantiles, no había leído. Y entonces le dice, pero ¿se da cuenta que esto requiere muchos libros para ser llenado? Y él dice, le digo a mi hija que compre unos cuantos kilos y se acabó el problema. Y eso también forma parte de los peligros que tiene esa cultura para ser visto, porque los que tenemos libros como vos o como yo, sabemos que son libros que están hechos pelotas, que a veces es mejor esconderlos, pero son los que queremos. Sí, es verdad. Me ha pasado alguna vez de comprar algún libro. El primer libro que me regaló mi viejo, que se llama, de política, se llamaba La conquista del pan, de Kropotkin, ¿no? Sí. De una edición de editorial Thor, de 1904, 1905, que era de mi abuelo, que era filósofo, y se desintegra, porque el papel, yo lo tengo guardado, está en la biblioteca, pero como se cristaliza el papel con tanto tiempo y se deshace. Pero hay una editorial anarquista que se llama Editorial Libertaria, que bueno, por suerte reeditó La conquista del pan, y a mis hijos le pude regalar ese primer libro que me había regalado mi viejo, aunque yo no piense hoy como pensaba Kropotkin allá. Sí, ¿qué decías? No, te quería hacer una consulta, porque viste que uno habla de los filósofos y uno, o por lo menos la sensación que a mí me da, que la filosofía es algo como antiguo, ¿no? Que uno, viste, piensa en Aristóteles o en Platón. Digo, ¿quiénes son los filósofos nuevos? Nuevo ahora, de ahora. ¿Vos? ¿Yo? ¿Todos? Todo hombre filósofo. No, sí, bueno, está bien, pero lo que digo es,
No, si yo quiero comprar un libro hoy de un filósofo, no quiero comprar Kant, quiero a alguien de ahora, un filósofo nuevo que haya aparecido hace 3, 4 años, que haya escrito su primer libro. Bueno, pero entonces no es filosofía. Cuando te preguntás por un filósofo nuevo, lo que tenés que preguntarte es qué quiero preguntar. A partir de la pregunta vas a tener respuestas. No entiendo. Claro, a ver. Estudie, Guede, para la próxima. No estudió, no puede. Tema O sea, 1, tema 2. Nadie va a buscar algo que te dé una verdad así. Lo que vos vas a encontrar es, esto me jode, esto me está doliendo, entonces, como te jode, como no puedes estar con eso, empezás a pensar y ese tema te va llevando. Y eso hace además que confluyen un montón de discursos, no solo los filósofos, sino también, por ejemplo, vas a tener la arquitectura. La arquitectura, por ejemplo, sirve para pensar estructuras. Y vas a necesitar tener arquitectura, y vas a necesitar pintura, vas a necesitar qué es arte figurativo, qué es arte no figurativo. Todo eso hace a la construcción de un discurso. Y cada filósofo es justamente una serie de lenguajes que van todos juntos. Hay otra cosita que insistí mucho con las palabras, porque yo no creo que la palabra sea una forma de expresión del pensamiento. Creo que las palabras son la forma misma del pensamiento. Ajá. Sí, yo justamente me quedaba pensando en eso, ¿no? Ahora hay como, en parte de lo que dice Guede y lo que comentás vos, un pensamiento permanente, de búsqueda permanente, por ahí en algún lugar en torno a lo que podría ser una espiritualidad, en torno a lo que pueden ser ciertas comprensiones que transforman de alguna manera la filosofía que nosotros entendíamos cuando estudiábamos en el colegio o lo que posteriormente se aplica, ¿no? Me da la impresión, por ahí vos lo podés ver a través de tu trabajo, que cada profesión, la arquitectura como marcaste antes, el management, por ejemplo ahora el marketing, aplican planteos y conocimientos y generan nuevos pensamientos filosóficos. Eso se ve, me parece a mí, en las sociedades, en los jóvenes, en ciertas formas de pensamiento que se plantean. ¿Cómo conviven, por lo menos desde tu clase o desde tu trabajo, estos pensamientos, como dice, que por ahí antes eran como más tradicionales, con lo que se adapta ahora a lo que se necesita para la modernidad? Mira, si vamos para atrás, Ulpiano decía que la jurisprudencia es el conocimiento de lo divino y de lo humano, y de la ciencia y de lo justo y de lo injusto. En otras palabras, lo que decía es que para ser juez hay que ser culto. Y es algo que a veces se olvida mucho. Nadie puede conocer o discutir o tener una opinión sobre el mundo con todo lo inválido, con todo lo provisional que es cada opinión, porque vivimos en un mundo de doxa, no hay una forma de creer en la verdad, nadie tiene acceso a la verdad. Sí podemos ver que hay algo que se puede mejorar, y a eso apostamos, pero nadie puede hacerlo si a su vez no ve todo lo demás que está yendo en el mundo. O sea, porque hay uno de los peligros que hay es que nos tratan de vender como si existiera un mundo fraccionado. O sea, esto es el campo de la economía, esto es el campo del derecho, cuando en realidad el objeto es único, son conductas de los hombres. Lo que lo va a hacer económico, lo va a hacer jurídico, es el punto de vista que analizamos, pero a su vez ese punto de vista, ese discurso, esa manera de ver, está influenciado por todo lo demás. O sea, nadie puede saber derecho si no sabe economía. Nadie puede saber economía y derecho si no sabe cómo funcionan las reglas significantes. De hecho, por ejemplo, el mejor ejemplo de reglas de significantes lo da Marx cuando determina la mercancía, que vos decís esto es económico, pero cuando él te dice el valor de una mercancía está determinado por el valor de toda la restante, está diciendo también cómo funciona el lenguaje. Y esto fue sin analizarlo. Y eso es lo que es interesante. No hay discurso que no coincida. La verdad que te quedaste con ganas que se quedara un ratito más, ¿no? Sí, claro, está muy interesante. Bueno, eso le pasa a los oyentes también, con lo cual quiere decir que lo vamos a volver a invitar. Ya querías hacerle una... Ya fue, ya está, Omara, ya está. Omara, basta. Si no, ¿Estuviste cómodo? Sí, por supuesto. Qué lástima, Qué mal, tendríamos qué que haberlo mal. Te criticado está más. saliendo mal, Está saliendo mal porque la gente está muy cómoda. Y viste que ya se desparramó el tipo. Sí, ya está. Está para quedarse. Yo creo que es uno de esos que se queda, son de esos, ¿no? Vamos a volver la Capaz semana que se viene y queda va a estar está seguido. acá todavía esperándonos. Sí. Es más lo que dije del título.
¿Cómo es? Claro, o sea, la fórmula es pi por radio al cuadrado. Exactamente. Claro, yo vengo a hacer el cuadrado entonces. Exactamente. ¿Qué le pasa, Balbo? Avísenle que no hay ni cena, ni nada. Nada. Que acá es Seco, un iglú acá. Bueno, estuvimos con Enrique Arias Gibert, ¿sí? Filósofo de la vida, abogado, juez, periodista, un poco de todo, compartiendo su biblioteca con nosotros. Pi por Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9.